Carol tenía 40 años y era una de las editoras más prestigiosas del mundo editorial. Su nombre circulaba en voz baja entre autores consagrados y en susurros ansiosos entre escritores emergentes. Trabajar con ella significaba legitimidad, elegancia, una especie de bendición intelectual. Tenía un olfato infalible para las grandes historias y una disciplina implacable construida a lo largo de décadas de trabajo constante, decisiones difíciles y una intuición casi quirúrgica. Su agenda siempre estaba llena, sus correos no dormían y su criterio era respetado incluso por quienes no lograban complacerla. Pero ese prestigio, sin embargo, no la había blindado del vacío. Había alcanzado todo lo que se suponía que debía alcanzar y aún así, en los silencios de su vida privada, había aprendido que el éxito no sustituye la intimidad, ni la admiración profesional reemplaza la mirada de alguien que te ve de verdad. Carol tenía 40 años y un cuerpo que no pedía permiso para existir. No era solo su figura firme ni la forma en que la ropa parecía obedecerle, era la manera en que caminaba sin explicaciones, como alguien que ya había perdido lo suficiente como para no disculparse por estar bien. El divorcio no la había quebrado, pero sí la había desnudado de ilusiones. Le había quitado la ingenuidad con la que alguna vez creyó que el amor era una promesa perpetua y no una elección diaria, frágil y humana. Durante años había aprendido a vivir sin expectativas. Aprendió a cenar sola sin sentirse incompleta, a dormir atravesada en la cama sin añorar otro cuerpo, a mirarse al espejo sin buscar validación. Había reconstruido su vida con una calma madura, elegante, casi peligrosa. No estaba buscando nada. Y justamente por eso, estaba lista para sentirlo todo. El día que conoció a David fue un día de celebración profesional. En la editorial habían organizado el lanzamiento de una nueva novela destinada a convertirse en un fenómeno literario. El evento fue impecable, sofisticado, cuidadosamente diseñado para un público exigente. El lugar estaba lleno de figuras influyentes, copas finas, conversaciones inteligentes y elogios constantes dirigidos hacia ella. Carol pasó horas recibiendo felicitaciones, atendiendo compromisos, sosteniendo sonrisas profesionales y respondiendo preguntas que ya había respondido 1000 veces antes. Fue en medio de ese despliegue de reconocimiento cuando lo vio. David trabajaba como bartender esa noche. No formaba parte del mundo editorial ni pretendía pertenecer a él. Su presencia era distinta, ajena a la dinámica del evento, pero curiosamente más auténtica que muchas de las personas que rodeaban a Carol. Había en él una atención tranquila, una forma de escuchar que no parecía interesada en impresionar. Cuando sus miradas se cruzaron, no ocurrió nada espectacular, pero sí algo profundamente humano, una pausa. Sin saber cómo, Carol terminó quedándose cerca de la barra más tiempo del que planeaba. Las conversaciones del evento se fueron diluyendo, el lugar comenzó a vaciarse y la noche avanzó sin que ella lo notara. Con David, el tiempo perdió su estructura habitual. Carol rió como no lo hacía desde hacía años, con una risa que no era estratégica ni educada, sino suelta, espontánea, casi olvidada. Se sorprendió a sí misma disfrutando sin medir, sin pensar en consecuencias, sin evaluar escenarios. Cuando el evento terminó, Carol no volvió a casa sola. Se fue con David a su departamento, no como un acto impulsivo, sino como una decisión inesperadamente clara. No fue una huida ni una aventura vacía, sino un gesto honesto de alguien que se permitió seguir una intuición largamente reprimida. Después de esa noche, Carol pensó que tal vez todo quedaría ahí. Pero no fue así. La primera cita fue absurda y ligera. Pasaron horas caminando sin rumbo fijo por la ciudad, entrando a lugares al azar, probando comida callejera que Carol normalmente habría evitado. Terminó con los zapatos en la mano, riéndose de sí misma, sintiendo una libertad casi adolescente que no recordaba haber tenido jamás. Esa noche no aprendió nada nuevo sobre David, pero recordó algo esencial sobre ella misma, su capacidad de disfrutar lo simple. La segunda cita fue inesperadamente caótica. Fueron a un lugar que prometía ser elegante y terminó siendo todo lo contrario. Nada salió como estaba planeado, y aún así, o quizá por eso mismo, Carol se sintió extrañamente cómoda. No hubo necesidad de controlar, corregir o anticipar. Descubrió que con David podía permitir que las cosas fallaran sin que eso significara un fracaso. Y eso, para alguien acostumbrada a la excelencia, fue una revelación. La tercera cita fue tranquila, casi doméstica. Pasaron horas hablando de temas inconexos, escuchando música, compartiendo silencios largos sin incomodidad. Carol notó cómo su cuerpo se relajaba de una forma distinta, más profunda. No se trataba de adrenalina ni de conquista, sino de una sensación de hogar emocional que no esperaba encontrar. David apareció sin estruendo.
No fue un impacto inmediato ni un deseo escandaloso. Fue una presencia suave, una atención honesta, una energía que no competía ni exigía. Tenía 28 años y una mirada limpia, curiosa, todavía no endurecida por las decepciones que Carol conocía tan bien. Su juventud no era torpeza, sino ligereza. Una forma distinta de estar en el mundo, menos defensiva, menos cínica. Al principio, Carol no se permitió nombrar lo que sentía. Lo disfrazó de simpatía, de curiosidad intelectual, de simple coincidencia emocional. Se dijo a sí misma que era absurdo, que no correspondía, que no estaba en sus planes. Se recordó su edad, su historia, su vida ya vivida. Se recordó todo lo que se supone que una mujer debe recordar cuando algo amenaza con desordenarle la calma. Pero el cuerpo no entiende de argumentos. Y el alma, mucho menos. Con el paso de los días, Carol empezó a sentirse observada de una forma que no recordaba. No como objeto, sino como territorio sagrado. David la miraba sin intentar poseerla, sin medirla contra nada. No la comparaba con mujeres más jóvenes ni la reducía a su experiencia. La miraba completa. Y eso, después de un matrimonio donde había sido funcional más que deseada, era profundamente desestabilizador. Ella, que creía haber cerrado el capítulo del deseo ingenuo, se descubrió pensando en él en momentos absurdos. Mientras manejaba. Mientras se desmaquillaba. Mientras se preparaba café por la mañana. No era una obsesión, sino una presencia tibia que se colaba en sus pensamientos sin pedir permiso. David no representaba un escape ni una aventura. Representaba una posibilidad que Carol había decidido no considerar jamás, la de volver a sentir sin miedo al ridículo. La diferencia de edad no tardó en aparecer como una sombra inevitable. Carol la sentía como un peso silencioso, una pregunta constante. Se preguntaba si el tiempo terminaría cobrándole factura, si su historia sería demasiado pesada para alguien que apenas comenzaba a escribir la suya. Se preguntaba si estaba siendo injusta, egoísta o simplemente humana. Y en medio de esas dudas, también se preguntaba por qué el amor siempre parecía pedir explicaciones, cuando el dolor nunca lo hacía. David, sin saberlo, tocaba partes de ella que nadie había tocado en años. No su piel, sino su entusiasmo. Su curiosidad. Su capacidad de imaginar futuros sin la carga del pasado. Con él, Carol no se sentía mayor, se sentía viva. Y esa diferencia era crucial. Hubo un momento específico en el que Carol comprendió que ya no había marcha atrás. No fue un beso ni un gesto explícito. Fue una certeza interna, tranquila y aterradora. Entendió que no estaba enamorándose desde la carencia, sino desde la plenitud. No buscaba que David la salvara, ni que llenara un vacío. Lo quería porque no lo necesitaba. Y eso la asustó más que cualquier dependencia anterior. Amar a los 40 no se parecía en nada a amar a los 20. No había urgencia, ni fantasías desbordadas, ni promesas grandilocuentes. Había presencia. Elección. Vulnerabilidad consciente. Carol sabía exactamente lo que estaba arriesgando, y aún así decidió quedarse. Porque por primera vez en mucho tiempo, el amor no se sentía como una apuesta ciega, sino como un acto de valentía lúcida. David no la veía como una mujer con pasado, sino como una mujer con profundidad. Y Carol no lo veía como un hombre joven, sino como un hombre completo. En ese cruce improbable, ambos encontraron algo que no encajaba en los moldes sociales, pero sí en la verdad emocional que compartían. Carol entendió entonces que el amor no siempre llega cuando lo planeas, ni con la persona que se supone que debe llegar. A veces llega cuando ya aprendiste a estar sola, cuando dejaste de pedir permiso para desear, cuando el corazón está cicatrizado pero no cerrado. Y llega no para prometer eternidades, sino para recordarte que aún eres capaz de sentirlo todo. Y eso, para Carol, fue suficiente. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video.